Dios te bendiga, soy Cari, estás aquí en Biblia, Manos y Papel. Este es el segundo video de estos tres que te voy a presentar de cómo yo hago mi estudio bíblico en mi cuaderno Maravillosa Gracia, del cual te muestro el seguimiento constante allí en Instagram. Por si quieres irte a inspirar, puedes ir. Aquí, bueno, estoy estudiando el libro de Esdras, ya voy para el capítulo número 8, así quedó mi decoración con estas partes para resaltar, que las creo antes, evidentemente, para motivarme, ¿no? Me gusta ver los colores y me gusta ver los diseños. Este espacio lo he dejado aquí sin pegar por si necesito una página a más, pero no me demoro más por aquí. Y aquí tengo mi Biblia en el capítulo 8 del libro de Esdras, como les decía. Mis preguntas, este marcador, el link te lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que veas el video donde te muestro cómo se hace. Está el descargable absolutamente gratis. Por favor, descárgalo, hazlo, estudia. Vamos a aprofundar en la palabra de Dios, vamos a escudriñar, vamos a sumergirnos porque es maravilloso. Capítulo 8 en manos, leer, leer y leer, y leer y leer y leer hasta que tengamos las preguntas o más o menos las respuestas a estas preguntas. Un marcador en la mano por si necesitas. Tal vez necesites varios colores, como quieras. Yo inicialmente con uno viene bien. Ya he leído varias veces, ya tengo algunas cosas marcadas. Y bueno, decirte que en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, es Esdras haciendo una mención de todas las personas que salieron con él. Interesante que a partir del versículo 15, él los reúne a todos, dice, junto al río que viene a Aba, cerca de algún lugar, aún antes de comenzar todo el viaje. Y se da cuenta que no había allí de la familia de Leví nadie. Para él esto fue una señal de alarma, una señal de alerta. Sabemos que la familia de Leví eran las consagradas al servicio al Señor. No había nadie con él. Dice, bueno, vamos a parar porque yo necesito personas de la familia de Leví en mi viaje. Manda, dice, despaché a Eliezer, Ariel, Semías y algunos más. Y los manda a donde estaba en el versículo 17, dice, a Ido, que es jefe en el lugar llamado Casifia, un político tal vez de la zona. Y le pide, bueno, con ciertas palabras que quiere que traigan ministros para la casa de nuestro Dios. O sea, que encontrar de la familia de Leví. Y ya del versículo 18 al versículo 20 hace como un recuento de todos los que encontraron, porque encontraron personas dispuestas a viajar a Jerusalén. En el versículo 21 dice que él publicó un ayuno porque evidentemente necesitaba el respaldo de Dios para continuar tanto para ellos, ¿no?, cuanto para los niños y también para los bienes. Versículo 22 da como una continuidad de esto, porque él, y como una explicación de por qué él hace este ayuno. Dice, porque él había hablado con el rey, él le había dicho al rey que él no necesitaba, o tal vez no le pidió al rey un refuerzo militar para ayudarlo en el viaje, sabiendo que el rey podía dárselo. Entonces él no le pidió al rey porque él sabía que la mano de Dios estaba sobre todos los que lo buscan. Entonces él confiaba en esto y se lo había dicho al rey. Por tanto, necesitaba aún más el respaldo de Dios porque el viaje no iba a ser fácil. No tenía ni idea de lo que iba a enfrentar. Y por eso es que proclama este ayuno. Y en el versículo 23, interesante que dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, o sea, sobre esto, y Él nos fue propicio. Me encanta, maravilloso. Ya me adelanto a decirles que esto va de cabeza para la respuesta de mi primera pregunta, porque Dios no rechaza la oración del justo. Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él no rechaza el ayuno. Cuando nosotros como que sacrificamos un poco de nuestra carne para que prevalezca el espíritu, ahí dice, Dios fue propicio. Ya en el versículo 24, Esdras se da cuenta que como pide aquí, ¿no?, por todos ellos, por los niños y también por los bienes, pues se da cuenta que los bienes eran muchos los que ellos llevaban. Necesitaba cuidado porque, ya les digo, no sabían qué se iban a enfrentar durante todo el viaje. Y entonces él pone a 12 de los principales de los sacerdotes, no a cualquiera, personas preparadas para que cuidaran, para que su trabajo, su función, su enfoque fuera la tesorería, ¿no?, en este caso. Necesitaba cuidar todo esto hasta que llegaran a Jerusalén, donde serían pesados, donde sería ya escrito todo bien registrado, en fin.
Y ya luego todo esto acontece desde el versículo 24 hasta el versículo 30, que es donde Esdras da estas orientaciones a estos 12. Y en el versículo 31 ya dice que ellos salieron. Comienzan aquí en el versículo 21, caminan y se resalta aquí que la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Eso está más que claro. Versículo 32, súper interesante. Llegan a Jerusalén y reposan durante 3 días. Me impacta y quiero hablar sobre esto porque lo digo... porque resulta que a nosotros nos cuesta trabajo entender que los ministros de Dios, los siervos del Señor, pastores, líderes, qué sé yo, cuántas personas puedan haber con un servicio al Señor fuerte, necesitan descanso, necesitan vacaciones. Y a veces decimos, bueno, juzgamos a esas personas porque se fueron 3, 4 días, una semana, un mes con su familia para la playa, pero también necesitan, también son de carne y hueso. Estos se demoraron un proceso de 3 meses y medio, 5 meses, el tiempo que se han demorado para llegar. Y nadie sabe lo que vivieron, nadie sabe lo que soportaron, nadie sabe el estrés, el hambre, la necesidad, el calor, el frío, todo lo que pasaron, que cuando llegan a Jerusalén es que necesitamos descanso. Tal vez los que lo vieran y no sabían todo lo que habían pasado, juzgan ese descanso, los llaman, los tildan de vago, los tildan de ustedes no hacen nada, pero aquel que sabe todo lo que pasan, todo lo que hicieron, todo lo que tuvieron que enfrentar, tienen que reconocer que esas personas necesitaban un descanso. Ya en el versículo 34 dice, bueno, en el 4.º día se les acaba el descanso y comienzan lo que era el conteo de la economía. Todo quedó bien, o sea, se pesó todo estaba en orden. Quiere decir que las 12 personas que habían sido puestas para ese servicio, para ese cuidado, habían hecho bien su trabajo. Ya en el versículo 35 dice que ofrecieron holocausto. Por último, el versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Ahora voy a pasar a responder mis preguntas. Y aquí tengo ya mi cuaderno, vamos a responder las preguntas. Utilizo estos rotuladores de Stabilo de 04 que creo que son bien comunes, el negro y el verde porque es el color que estoy siguiendo. El negro siempre lo utilizo para poner el nombre y el número de la pregunta y el verde para el texto. Yo pongo la pregunta porque después a la hora de leerlo, de repasar, tal vez no tenga esto y entonces me gusta más tener todo bien organizado y poniendo la pregunta, pero a ti te puede ir mejor sin ponerla, ¿no? Yo simplemente la pongo. Comienzo poniendo aquí capítulo. No quiero equivocarme, es el capítulo 8. Le puedo hacer falso lettering también. Voy a tratar de hacerlo rápido ahora, pero realmente no me quiero demorar y no es así como lo hago. Y aquí a veces pongo la cantidad de versículos que tiene. No es una cosa que sea súper importante, pero a veces me gusta saber. Y pongo versículos, son 36. Son 36 versículos. Comienzo. Pregunta número 1. ¿Qué me gusta del pasaje? Vimos unas cuantas cosas realmente que me gustan. Ya voy a tomar el verde. Unas cuantas cosas. Primero, aquí está la Biblia, tal vez no salga, pero está aquí. Y bueno, me encanta cómo él paró todo, porque se da cuenta de que no tenía personas que sirvieran al Señor. Hay una cosa que me encanta, y así lo pongo, con las mismas palabras. Me encanta cómo paró. Van a escuchar a mi bebé, por favor, me disculpan, pero no tengo cómo hacer estas dos cosas a la vez y él está muy activo. Entonces, me encanta cómo paró todo por causa de no tener siervos de Dios o personas que conocían bien todo, siervos de Dios en la caravana, por así decirlo. En la caravana. La letra generalmente no la pongo la más linda del mundo, pero ahora como quiero también ir un poco más rápido, pues sucede esto.
esto me encantó y pongo el versículo, incluso esto está en el versículo 15. Él paró todo porque así decidió que no iba a seguir. Lo otro que me gusta muchísimo está aquí en el versículo 21, como él antes de salir también, antes de salir de viaje, proclama ayuno. Me encanta eso, proclama ayuno. Y nosotros deberíamos hacerlo también. Eso también lo pongo, eso está en el versículo 21. Y en el versículo 23 dice que Dios fue propicio. Dios no rechazó sus corazones y su ayuno, entre paréntesis clamor, porque el ayuno también fue un clamor. Dios no lo rechazó y dice en el versículo 23 que fue propicio. O sea, él respondió. Me encantó también eso. Es que hay cosas interesantes. Hay cosas muy interesantes. Bueno, esas son las cositas que más así, más me gustan. Y cuando digo me gustan, son cosas que nos sirven también para compartir más adelante. Verdades que nos sirven para compartir. Y está también esto en el versículo 31, que dice, la mano de Dios estaba sobre ellos y los libró. Como la mano de Dios estaba sobre ellos, debido al ayuno y la obediencia, fueron librados entonces de todos sus enemigos. Fueron librados de todos sus enemigos. Y ahí yo puedo dar por terminada mi pregunta número 1. Esto parece que va a ser un poco demorado y estoy tratando de hacerlo rápido. La pregunta número 2 dice, ¿qué no me gusta del pasaje? ¿Qué no me gusta del pasaje? Bueno, realmente en este punto lo que yo intento poner es algo tal vez que me entristezca un poco o alguna verdad fuerte que haya, pero aquí realmente no veo así nada, tipo una injusticia con el pueblo de Dios, tipo cosas así, no encuentro nada que no me guste o que no me agrade mucho. No sé si... Es que no hay nada, entonces realmente cuando no hay nada que no me guste o nada que no me entristezca, simplemente pongo, no encontré algo desagradable para mí. No lo encontré. Tal vez tú lees y encuentras algo, pero bueno, en mi caso yo no lo encontré. Sí han habido otros estudios en los que he encontrado otras cosas, pero bueno, este capítulo no me ofrece algo así desagradable. Pregunta número 3. ¿Hay algo que no entiendo? Aquí parece como que todo está clarito, pero sí en el versículo propio 36 yo encontré algo que me llamó la atención y no entendía, porque dice el versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Ahí la parte de los despachos del rey fue donde me trabé un poco, pero después buscando aquí lo tengo escrito, en la Nueva Versión Internacional dice, entregaron los despachos del rey, dice que son los decretos del rey. O sea, ellos iban, Esdras viajaba con los decretos del rey, con la carta del rey, con las cosas que respaldaban este viaje de Esdras. Entonces dice que los despachos son los decretos del rey. Por eso dice, entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Y dice que ayudaron, ¿no? Los cuales ayudaron al pueblo a la casa de Dios. La versión internacional
dice esto, que ellos prestaron todo su apoyo al pueblo de Dios. Por tanto, en este caso, coloco así mismo, en este caso, no entendí el versículo 36, donde dice despachos del rey. Aquí ven, esto me quedó un poco chuequito aquí. Esto significa, según la NBI, los decretos del rey. O sea que los decretos del rey fueron entregados, los despachos del rey, yo lo señalo, los despachos del rey son los decretos del rey. Ahí ya, eso es una cosa que yo no entendía y ya yo lo pongo aquí como que ya está entendido, por así decirlo. No encontré algo más que no entendiera. Para mí ahí todo estaba bien clarito. Entonces paso a la pregunta número 4, que dice: realiza un resumen o bosquejo del pasaje. Aquí lo que yo hago es paso a paso lo que va sucediendo. Me cuento la historia. Y la forma de contarme la historia es todo como sucedió, desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Y lo pongo justo como lo contamos al principio. Yo digo, bueno, desde el versículo 1 hasta el 14 es una lista de todos los que salieron con Esdras. Ya en el versículo 15 paró la salida para buscar a los hijos de Leví. Desde el versículo 15 hasta el versículo 18, hasta el versículo 20. Vamos a decir, versículo 20. Paró la salida para buscar a los hijos de Leví y encontró. No vamos a poner tan largo el asunto. Luego, ¿qué sucede? Del versículo 21, dice en el versículo 21, proclama ayuno para obtener el respaldo de Dios. En todo, incluyendo las finanzas. Habla en el versículo 22 que tuvo vergüenza, pena de pedirle al rey respaldo militar, porque él confiaba en la mano y ayuda de Dios sobre los que le temen y le sirven. Versículo 23, muy importante: Dios fue propicio a las peticiones de ese ayuno. Aquí Dios no rechaza la oración de los justos. A partir del versículo 24 y hasta el 30, Esdras apartó a 12 sacerdotes, entre paréntesis, no a cualquiera, y les dio instrucciones para cuidar de las finanzas de la tesorería, por así decirlo. Todo lo que tenía que ver con ofrendas. Ya eso es del versículo 24 al 30, fíjense, son 36. En el versículo 31, por fin comenzaron el viaje. Versículo 32, no, interesante, además del versículo 31, por fin comenzaron el viaje y Dios los libró. Y Dios los libró
La mano de Él estuvo sobre ellos todo el tiempo. Ya en el versículo 32 dice que llegaron y descansaron 3 días. A partir del versículo 34 comienzan, ¿no?, a pesar y a ver todo lo que tenía que ver con la tesorería. Dice, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel día. Se entregó y apuntó todo aquel día, que era el cuarto, lo que tenían que ver con la tesorería. Ya en el versículo 35 lo que dice es que ofrecieron holocausto. Y en el versículo 36 es lo que habíamos hablado de la parte que yo puse en la pregunta que no entendí, que es donde entregan a los gobernadores cercanos lo que tenía que ver con los decretos del rey. Ay, aquí me he confundido porque yo podía haber seguido. Entonces yo tacho, porque si no, algo no tengo problema yo es en tachar. Entregan a los gobernadores cercanos los decretos del rey y dice además que ellos ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Así termina el resumen de este pasaje. Puede ser que a ti no te guste estar escribiendo tanto, pero bueno, en fin, yo trato de hacerlo de manera de que yo tenga una visión general del pasaje, de lo que estudié. Hay cosas que pongo, otras que no pongo, pero me gusta porque al final tomo la libreta, leo y entiendo bien de lo que está hablando, y además que, como yo les decía en otras ocasiones, este punto de realizar el resumen nos ayuda muchísimo a la hora de hablar y de realizar el estudio. De este estudio como tal nos ayuda muchísimo, tanto en una célula, en una predicación, en un púlpito, en un grupo de jóvenes, donde sea que estemos trabajando y enseñando lo aprendido. Ya voy entonces a la pregunta número 5, que dice, ya empieza las partes más espirituales. ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? Y bueno, aquí yo vi anteriormente esta parte cuando Esdras está en el versículo 22, que dice que él tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo del camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y eso aprendo yo de Dios. Y consecuente con esto también, o en contraposición a esto, también dice que en ese mismo versículo 22, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esto está súper fuerte. Fíjense que no es contra el que no lo conozca, sino contra el que lo abandona, que es diferente. Por eso debemos orar aquí, haciendo una parte, debemos orar por todos esos hermanos nuestros que nosotros hemos visto que han estado en la casa del Señor, incluso han estado sirviendo, pero de una manera u otra han dado la espalda al Señor. Aquí es clarito que el poder y el furor de Dios va contra cada una de esas personas. Es triste, pero es importante. Y bueno, aquí estamos conociendo esta otra partecita que habla del Señor. Esto es lo que más importante se menciona y lo que me hace conocer un poquito más de Dios. Y vamos entonces a la pregunta número 6, que dice, ¿qué debo hacer en respuesta a este pasaje? Aquí hay cositas interesantes. ¿Por qué digo que hay cositas interesantes? Porque este punto yo siempre lo relaciono
con la parte de lo que me gustó. ¿Ven? Aquí yo tengo 4 cositas que me gustaron, porque son las cosas que más me llegaron a mí, evidentemente. Y de aquí cada una de ellas trae una enseñanza para mi vida. Y algo que trae enseñanza trae también consigo acción, ¿no? Es una acción que yo debo tomar a través de esa enseñanza. Por eso dice, ¿qué debo hacer en respuesta a este pasaje? Inicialmente, cuando yo pongo aquí, me encanta cómo paró todo por causa de no tener siervos de Dios en la caravana. Mirando esta historia, hay varias cositas. Y número 1, debo estar atenta y entender o reconocer cuando me falta, podríamos decir, la presencia de Dios, o cuando me falta algo relacionado con el Señor. Les explico, pero más o menos saben, esto es personal. Es que Esdras se dio cuenta, Esdras paró incluso su caminar o su comienzo, lo para revisar. Entonces, aquí yo debo estar atenta, entender, ver o reconocer cuando me falta algo, incluso parar y revisar. ¿Qué quiero decir? Debo analizarme y analizar siempre cada situación para descubrir si me falta la presencia de Dios. Tengo que estar atenta, tenemos que estar atentos. Esdras en su momento tenía tantas personas que guiar, sin embargo, en medio de esa cantidad de personas, él se da cuenta que él necesita algo más. Y lo encuentra, busca y encuentra qué es lo que estaba faltando. El segundo punto que dice aquí, antes de salir de viaje proclamó ayuno, y nosotros deberíamos hacerlo también, ya aquí yo me adelanté un poco. Otra cosa que yo debo hacer, darle el lugar y la importancia que tiene verdaderamente el ayuno. Pues Esdras aquí, antes de salir, ayunó y pidió justo lo que quería, y además pedir justo lo que necesita. ¿Por qué digo darle el lugar? Porque es que no se lo estamos dando. No, voy a hablar de mí, no se lo estoy dando. No encuentro tal vez el momento o la oportunidad o no le doy la importancia que lleva. Y realmente está profundísimo esto, porque dice que el Señor respondió, fue propicio. Y esto lo debo hacer, aquí lo voy a poner, esto lo debo hacer si realmente quiero que Dios sea propicio a mí. El otro punto aquí dice, el número 3, Dios no rechazó sus corazones y su ayuno, o sea, su clamor. Dice que fue propicio. Por eso es que aquí yo pongo, ya me había adelantado ese punto, que si yo realmente quiero que Dios sea propicio a mí, entonces debo darle el valor que lleva el ayuno. Y el último punto dice, como la mano de Dios estaba sobre ellos, debido al ayuno y la obediencia, fueron librados. O sea, que otra cosa que yo veo aquí, bueno, además de estos puntos, otra cosa que yo veo que debo hacer en respuesta a este pasaje, siempre, como les decía, es la organización esa de Esdras, de visualizar, de buscar, de organizarse, ¿no? Pero bueno, en este caso, otra cosita que yo veo así que realmente necesito mejorar es, y lo voy a poner porque esto sí no lo quiero olvidar, yo quisiera y debo confiar más y declarar más la palabra de Dios. Esto sí no quiero olvidarlo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque Esdras allí, cuando estaba proclamando el ayuno, en el versículo, déjenme ver que no, el 22, él dice claramente que él necesitaba el respaldo de Dios porque ya él había dado su palabra al rey. O sea, Esdras no temió dar esa palabra al rey de decirle, no, mira, mi Dios, esto y esto. Y nosotros, aunque conocemos la palabra de Dios, somos incapaces en ocasiones de declararla y de confiarla ciegamente. Por eso yo quisiera y debo confiar más y declarar más la palabra de Dios.
porque esto también es su voluntad. También lo ve y lo respalda. Pues Esdras fue respaldado. Entre paréntesis sus palabras, ¿no? Estoy hablando de las palabras de Esdras. Y hasta aquí yo puedo dar por terminado, de hecho hasta aquí doy por terminado ya el estudio. Me imagino lo larguísimo que ha quedado, todavía no sé la edición cómo quedará, pero ha sido bien largo. Es que... Y a pesar de todo está corto en comparación con otros que yo he hecho. En fin, así ha quedado mi estudio. Yo te doy gracias por haber visto este video hasta el final. Decirte que el próximo video será la selección de los resaltes. Te contaré cómo lo hago. Y nada, espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Definitivamente no necesitamos esto. Así que quedará para una próxima decoración. De nuevo, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Deseo que te inspires, que te emociones, que hagas esto y que no olvides que lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo es invertirlo para el Señor, para aprender, para escudriñar, para obedecer y aplicar su palabra. Sin más, Dios te bendiga. Yo soy Karen y nos vemos en el próximo video. Chao.